del libro que está estudiando. Amén. Ok. Aquí vamos. Y ponga atención. A veces, oye, a veces la estructura es cronológica. Número 1, cronológica. Este tipo de estructura muestra los acontecimientos en orden en que ocurrieron, por ejemplo, Marcos, Números, Reyes. Dichos acontecimientos no deben ser considerados independientemente unos de otros. Al estudiarlos, el intérprete debe preguntarse en qué forma una decisión o un acontecimiento dio lugar al siguiente. Por ejemplo, el pecado de Acán en Jericó dio lugar a la derrota en Jai, lógico. ¿Se recuerda? Jueces 6 y 7. Josué 6 y 7. Además, cuando recordamos que el escritor fue selectivo en su relato, estamos más conscientes del significado de cada hecho registrado. Debemos preguntarnos por qué fue registrado cada detalle y por qué otros hechos no fueron incluidos. Por ejemplo, ¿por qué Marco dedica el 37% de su evangelio a los acontecimientos ocurridos durante la última semana de la vida de Cristo y no registra nada de su niñez? Tiene que ver con la estructura y el tema. ¿Y a quién se estaba? Primero tenemos ¿qué? ¿Una estructura qué? Bien definido. No, una estructura ¿qué? Cronológica. En esa estructura, los acontecimientos están en orden. Amén. A veces la estructura del libro es más lógica que cronológica. Ahora la estructura lógica. Observe que en este tipo de estructura, un pensamiento principal conduce a otro. La lógica. Romanos provee un claro ejemplo de esto. Luego de saludar a sus lectores, Pablo expresa la necesidad de salvación tanto de judíos como de gentiles, capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 3. Entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Hace hace un esbozo del medio de la salvación. ¿Y qué es un esbozo? Como un enlace. Del medio de la salvación por la fe en Cristo. Describe el proceso de santificación mediante el Espíritu Santo. 6 y 8. Explica el rechazo de la salvación por parte de Israel. 9 y 11. Y antes de describir su despedida, enfatiza el servicio del creyente. 12, 16 al 16. Todas estas divisiones de la epístola a los romanos contienen algunas claves que indican de qué forma se conectan los pensamientos. Estudia las frases iniciales de los siguientes versículos mientras preste atención a las frases conectivas que enlazan los pensamientos principales. Vaya Romano. ¿Qué dice Romanos 4.1? El ejemplo de Abraham. Romanos 4.1, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, Creyó Abraham. nuestro padre según la carne. ¿Sí? 4 yo. Una pregunta, Josh.
Espera, yo leí el 3. 4-1, perdón, 4-1. ¿Qué dice 4-1? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham. Perdón. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿Qué pues? Diremos, ¿qué pues? Oiga, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Perdón, pastor, yo la tengo entonces. Sí, está bien. ¿No? 6-1. Oiga esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. 9-1. ¿Qué dice? La elección de Israel. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 12-1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Ahora, en esta frase, ¿qué nosotros vemos? ¿En lo que lee? ¿Qué pues diremos eso? ¿Esas frases? Sí, ¿qué vemos en esas frases? Son formas como se conectan los pensamientos. Sí, exactamente. Eso es correctamente. Otro tipo de organización estructural, otros tipos de organización estructural comunes en la Biblia son un argumento. Ahora tenemos primero el de la cronología. Cronología. Cronológicamente. Cronológica. Sí, cronológica. Tenemos el de la lógica y tenemos el del argumento. Y yo creo que lo que estudiamos Habacuc, sabemos acerca de la situación de argumento. Amén. Entonces, otro tipo de organización estructural comunes en la Biblia son un argumento diseñado para convencer y dar convicción. Juan, una respuesta a pregunta o problema. 1 Corintios y 2 Tesalonicenses. Simetría poética. La segunda mitad de Isaías. Por ejemplo, los capítulos 40 hasta el 66 de Isaías comunican un solo pensamiento. La venida del siervo del Señor. Esta porción está dividida en tres juegos de 9 poemas. Capítulos, y el poema central de cada uno resume el tema de todo el juego. Por ejemplo, desde el 40 hasta el 48 tenemos que la promesa, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el versículo clave? El siervo es escogido. Vamos a Isaías para que usted vea algo. Dios bendiga. Isaías 44, ¿qué dice? Isaías 44, ¿qué dice? Isaías 44. ¿Ya se uno? No. Capítulo 44, perdón. Sí. ¿Versículo? No, es total, es que el capítulo 44, porque no es demasiado largo, porque no vamos, si vamos a leer vamos a tener que leer demasiado, entonces eso es para usted. Yo le voy a dar simplemente una idea para que usted pueda trabajar eso en su casa. Mira, el capítulo 44 es algo central en la promesa. Y habla, el siervo es escogido, amén. Ahora, el segundo, el sacrificio. ¿Cuál es el capítulo clave? El siervo es capítulo 53. 53. El siervo es sacrificado por el pecado. Ok, número 3. El reino. El siervo gobierna como el rey. Como el rey. El capítulo 66. Exactamente. Ahora,
todo eso conlleva una estructura de argumento. ¿Me doy a entender? Una estructura de argumento que dan a entender claramente, para que nosotros podamos entender de que este argumento es claro para poder convencer para poder convencer a la persona, para poder convencer al lector de que Cristo es la promesa, de que Cristo vino a sacrificarse y de que Cristo va a reinar. Amén. Amén. Gloria a Esos Dios. argumentos. Entonces, es posible que usted sienta que el esfuerzo de dividir porciones extensas de la Biblia en unidades más pequeñas de pensamiento constituye todo un reto. Permítame sugerirle comenzar con epístolas cortas y buscar los cambios principales. Estos últimos se refieren a cambios de situación, lugar, tiempo, acción, cambios de auditorio y cambios de pensamiento. Tales cambios marcan las principales divisiones estructurales, parte de su bosquejo y del mensaje del autor. Después que haya terminado su propio bosquejo, confírmelo con los bosquejos que aparecen en su Biblia, en un comentario o en libros de introducción a la Biblia. Permítame hacerle la siguiente exhortación. Realice usted solo el bosquejo de cada libro de las Escrituras y no consulte un comentario hasta después de haber finalizado su bosquejo. El proceso de encontrar la estructura de cada uno de esos libros le resultará una gran experiencia de aprendizaje. Una base excelente para el estudio de pasajes más pequeños. Vea los ejemplos de tipo de bosquejo que aparecen en el apéndice. Aquí mismo. Esto es un ejemplo. Dice así. Las cartas de Pablo generalmente siguen este patrón. Saludo. Saludo. Mención de destinatarios. Seguido de una oración de agradecimiento o de ambos. Segundo, enseñanza de doctrina. Trata el problema, presenta petición. Tercero, aplicación práctica basada en la enseñanza de esto es lo que el lector debe hacer. ¿Está entendiendo? Cuarto, comentarios al cierre. A menudo una oración o planes futuros. Eso es lo que Pablo hacía. Saludo, enseñanza, aplicación práctica. ¿Y ya? Eso es lo que Pablo hacía. Sí, es un patrón. En realidad es un patrón y es una forma de estructura. Ahora vamos a hacer algo lindo. Vaya a la carta de Filemón. Lea la carta de Filemón. Lea la carta de Filemón. Encuentre los siguientes 4 elementos y de los versículos donde se encuentran. Ok. Vamos a ver si usted captó un poquito la idea. Filemón está casi llegando a Apocalipsis. Después de Tito, Por ahí. después de Tito, ¿Sí? pues está Filemón, pues Hebreos. Colosenses, ¿no? No, Ya. Así que sí, sí. Timoteo. Timoteo sigue. Tito y yo. Ok. Saludo. Saludo y oración. ¿Ustedes lo hicieron? ¿Hicieron el trabajo? Ok. Saludo y oración. ¿En qué capítulo, en qué versículo está? 1 hasta 7. 1 al 7. Wow. Qué saludo más largo. No, inte med drift, pero
Yo lo voy a leer. Oiga esto. Pablo, prisionero de Al Jesucristo. 13. Y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia. Apia. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo creo que aquí está el saludo y la oración. Ahí está el saludo. 1 hasta el 3. Enseñanza. ¿Quién lo hizo? Desde 8, versículo 8. Hasta. 16. Léamelo, por favor. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Sigue? No, espera. ¿Cómo usted sabe que ahí es que se define la enseñanza? Porque aquí dice, así que, como que se cambia un poco la... Sí, pero ¿dónde comienza? Versículo 17. Allí dice, así que, pues primero hace... En el versículo, lee el versículo 8 para que usted vea algo. 8, Sí, por lo cual... ahí. Oh, yo pienso que usted preguntó el terminar. No. Ok. No. Ahora, otra manera de encontrar de que está hablando de enseñanza. ¿En qué versículo lo podemos encontrar? En el 14. Es el 17, ¿no? 16. O 15, 16. Le dice que le acepte, no como que lo acepte otra vez. 15, 16, pienso. Sí, que lo acepte otra vez. Con otras palabras, que le perdone. Ahora viene algo muy importante. Porque la enseñanza de Filimón es Perdón. el perdón. El Ok, perdón cristiano. ok, está bien. Aplicación. ¿Dónde vemos la aplicación? El 17. Hasta. 22. Ok. Y cierre. 23 al 25. 23, 25. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver. Saludación y oración. 1 hasta 3. 1, 3. Usted lo puede poner 1 al 3, puede poner 1 al 4. Ok. Enseñanza. 8 hasta 16. Aplicación. 17 hasta 22. Y cierre. 23 hasta 25. 25. ¿Usted ve que no era tan difícil? Es un patrón siempre en sus cartas, así, saludo, enseñanza, aplicación práctica y cierre. Ok, ¿estamos aquí? Pero eso con toda la carta, aquí cuando se aprende holandés también es así. Pero Sí. depende, porque hay cartas, por ejemplo, si tú haces una Solicitud. solicitud, hay diferentes formas. Por ejemplo. Ok. Si usted fuera a estudiar un libro de la Biblia para encontrar su organización,
estructural, ¿qué clase de cambios y pensamientos conectivos buscaría? ¿Quién la hizo? Yo. Elías. Yo puse lugar, tiempo, acción, cambio de auditorio. Y puse así, ¿no? Y cambio de pensamiento. También se puede. ¿Quién la hizo de otra forma? Vamos a ver. Cambios principales y frases conectivas que enlazan el pensamiento principal o no. Ok. Los que introducen nuevos pensamientos. ¿Está claro? Pastor, se puede ahora, en cuanto, o, por tanto. No, luego, no. Cambios de principales. Los cambios principales Ujú. que se dan con Sí, cambios de auditorio. Por cambios la de conecti- auditorio. las expresiones conectivas. Y esos son ahora en cambio. Sí, pero hay que Ajá. poner cambios principales. Se buscan. Se buscan frases conectivas. Sí, esos son. Por Sí. eso, esos son. Sí, Ok, Eso sí. es lo que yo me sí, pregunto. está Ok. incluido. Sí, pero, oiga bien. Oiga bien. Está incluido en toda ver la estructura. Ya. En la estructura cronológica, allí está la estructura en acontecimiento en orden. La estructura lógica. Ese tipo de estructura, un pensamiento principal conduce a otro. Y a través de las conjunciones o palabras conectivas es que nos damos cuenta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Verdad os digo en Cristo, por ejemplo. Verdad digo en Cristo. Así que, hermanos, ¿están entendiendo? Argumentos. En estos argumentos diseña para convencer y dar convicción, una respuesta, pregunta o problemas. Y usan frases. Entonces, fíjense que cambios principales. ¿Lo leyeron conmigo eso? ¿Lo leyeron conmigo? Los cambios principales. ¿Dónde? Por ejemplo, leímos a Filimón, ¿verdad? Ya. ¿Dónde comenzamos con los saludos y la oración? Del 1 al 3. 3. ¿Dónde comenzamos? O del 1 al 4, como lo quieran. ¿Dónde comenzamos con la enseñanza? 8, 16. 6. Pero ¿cómo sabemos que en el 8:16 hasta el 16 ahí comienza con la enseñanza? ¿Por qué? Por la palabra Por lo cual. Exacto. Entonces hay un cambio, ¿no? Ya. A eso me refiero. Cambios principales. Y frases conectivas. Que son las mismas que te dan los cambios principales. Ok, está bien. Pastor, usted está, por ejemplo, en salutación, también, hasta yo pienso hasta las 6, 7. Sí. No hay ningún problema. Porque sigue hablando en la misma oración del saludo. Sí. Primero introduce, ¿entiende? Pablo, prisionero, a sí mismo, y luego a quién. Entonces dice, doy gracias a mi Dios, haciendo, y sigue porque oigo del amor. Sigue en esa salutación. Estoy de acuerdo. Pero yo la cogí del 1 hasta el 3 porque, mira, Pablo prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al hermano Filimón, colaborador nuestro. Allí Pablo describe a quien le escribe. Ya, ya. Y al amado hermano Apía y al Kiko, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros. Entonces en el 4, doy gracia a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahí comienza la oración. Ok. Para mí. No hay punto porque dice porque. Sigue. Es una extensión de la Quitemos, salutación. quitemos los versículos y los capítulos. No, pero son uno, ¿eh? Sí, por eso. Hombre, Sí, por eso me... si lo tomamos uno, entonces mucho más pensamos que es una salutación hasta 7, por ejemplo. No. Si usted, Porque por oye, lo cual aquí cambia la cosa. yo estoy de acuerdo con usted, pero yo digo bien claro, si quitamos los versículos y los capítulos, Sí. versículos, porque aquí hay un solo capítulo. Sí. Quitamos los versículos, vamos a entender mejor las cosas. Porque doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor de la fe
que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque ahí está haciendo una descripción. Es o quizás una extensión del saludo. También puede ser. Sí, porque no es doctrina aquí. No, no. No, estoy de acuerdo, ok. Para mí personalmente yo lo Sí, pongo entiendo. del 1 hasta el 4. Ahora, ahí él describe después en el 5, 6, 7, él describe lo que Filimón estaba haciendo. Yeah. Entonces, hermanos, tenemos un autoexamen. Aprender más, porque yo le hice había muchas fallas. No, tranquila. Pero yo la corriquísima. Número 1. Mientras que el tema de un libro se refiere a un resumen de lo que éste dice, el propósito es una afirmación respecto a Josefina. La razón histórica que llevó al autor original a inscribir. Está claro, ¿verdad? Yorladis. Un libro organizado en orden cronológico es aquel que sigue el orden histórico de los acontecimientos y señala los sucesos que a su vez dan lugar a los siguientes. una conjunción al comienzo de un capítulo, Lilian. Establece una conexión de un pensamiento principal con el capítulo anterior. Exactamente. El bosquejo de un libro de la Biblia, el bosquejo de un libro de la Biblia señala, Alberto. Las verdades principales tratadas en el libro. Las principales divisiones estructurales del libro. ¿Cómo ves? El bosquejo de un libro de la Biblia señala las principales divisiones, las principales divisiones estructurales del libro. El bosquejo de un libro de la Biblia, el bosquejo donde se pone en orden, las principales divisiones estructurales del libro, lógico. Como los 4, ¿no? Sí. El contexto inmediato de un versículo es Rosa. El material inmediatamente antes y después. Sí. Correcto. ¿Correcto o incorrecta, Charlene? La ley del contexto establece que un texto debe ser aplicado a la vida del lector, tomando en cuenta el contexto de su propia cultura y sus necesidades. Bueno, yo puse incorrecta. La voy a leer más despacio. La ley del contexto establece que un texto debe ser aplicado a la vida del lector, tomando en cuenta el contexto de su propia cultura y sus necesidades. Lógica que es incorrecta. Porque no es la cultura del lector. Es la cultura del autor. Humano, Humano, ¿no? Amén. El contexto de un pasaje incluye el escenario histórico del autor al escribir el libro. Charlene, Correcta. ¿por qué? El contexto de un pasaje incluye el escenario histórico del autor al escribir el libro. Porque al leer el pasaje, uno tiene que saber de dónde, qué ha pasado anteriormente, el contexto histórico. Yo no puedo explicar bien. Sorry. Ok, no está bien. El contexto de un pasaje incluye el escenario histórico del autor al escribir un libro. Tiene que conocer el contexto histórico para saber qué fue lo que pasó. Y conocer el contexto histórico, automáticamente, ¿qué saldrá a la luz? El contexto cultural. Y cuando tiene el contexto cultural, allí va a saber qué o cuándo, qué pasó. Yo les recomiendo a ustedes
que en su casa saquen que sea media hora, una hora para estudiar. Yo lo hice. Estamos en eso, pastor. Le va a ayudar. Como que se me Oiga, pone un poco. Ya. le va a ayudar mucho, créamelo. Le va a ayudar mucho. Practíquelo. Quizá ahorita no se ve el Viene resultado, pero más con y el más. tiempo. Ok, las divisiones en versículo son herramientas excelentes que ayudan al intérprete a describir las ideas clave de un texto y no deben ser ignoradas o desestimadas en el estudio bíblico. Aunque muchos libros del Antiguo Testamento no pueden ser bosquejados fácilmente, todos los del Nuevo Testamento tienden a tener un pensamiento general, definido y temas centrales. Okay. Número 10. Conocer la situación histórica que suscitó la escritura de un libro determinado de la Biblia tiene poco que ver con su interpretación moderna. Tiene que ver. Ok, ahora, respuesta breve, hermano. Aquí vamos a llenarlo con... ¿La 10 es incorrecta o correcta? Incorrecto. Incorrecto. Vamos a llenarlo con el pensamiento alineado. ¿Cuál fue el propósito histórico y el tema general de esta carta? Lea la epístola de Filemón y responde a la siguiente pregunta. Yorladis, ¿cuál fue el propósito histórico y el tema general de esta carta? Y el tema general es el del perdón. Ujú. Y Pablo escribe desde la prisión a Filemón que perdone a Onésimo. El perdón cristiano llevado a la práctica. Ok, seguimos. Ya. Si usted fuera a estudiar un libro de las Escrituras y quisiera bosquejar su estructura, ¿qué cosa buscaría para indicar un vínculo o una división de los pensamientos principales? Miguel. Si usted fuera a estudiar un libro de las Escrituras y quisiera bosquejar su estructura, ¿qué cosa buscaría para indicar un vínculo o una división de los pensamientos principales? ¿Ya eso era todo? ¿Qué más? No, ¿qué? Siga. Vamos a ver. Lo que estudiamos. Alberto, ¿qué usted buscaría? El orden cronológico, Ok, está bien. orden lógico Ok, está bien. y el argumento. Se puede también, pero ahora, ¿qué tal de los principales cambios? Pero estoy de acuerdo con el orden cronológico porque eso va en conexión. ¿Y qué de las frases conectivas? ¿Y qué de los enlaces y pensamientos principales? ¿Sabe cómo te va a dominar esto? ¿Sabe cómo lo va a dominar? Le voy a enseñar cómo lo puede dominar. Lea mucha Biblia y lea con entendimiento el libro. Si lee mucha Biblia, se le va a hacer más fácil. Porque hay cristianos que tú dices, vamos a leer el libro de Miqueas. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? Ahí han hecho la prueba, han dicho, vamos a leer el Salmo 151. Y la gente va a abrir la Biblia. Salmo 151. Oye, ¿dónde está? Y la gente va a buscar. ¿Te está entendiendo lo que estoy hablando? Eso es triste. Ok, mis hermanos. Yorladis, sugiera un bosqueo de la epístola a Filemón que no tenga más de 5 puntos principales. A ver, sugiero un bosquejo.
Nosotros lo hicimos. Ya, es lo que acabo de hacer aquí. Nosotros lo hicimos. Ya. Sí. Lo acabamos de hacer. Sí. Saludos, enseñanza, aplicación, petición y cierre. De 1 al 3, del 8 al 9. Vea, todo lo que otra. Ok, vamos al número 14. Ya. En la declaración, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Filimón 14. ¿Cuál es la unidad completa de pensamiento más pequeño que debe localizar para estudiar este versículo? Lo que dijo 8 hasta 16. No, baja. Yo estuve buscando ese párrafo completo del 12 al 17 y contexto inmediato del 8 al 21. Ok, está bien. ¿Qué más? ¿Y qué tal si yo le digo el tema central? Ya, también. ¿Se puede? ¿Mm? ¿Y qué tal si yo digo el tema central? Ya, debe ser esperando. Pero ya dice cuál es la unidad completa del pensamiento más pequeña que debe localizar para estudiar un versículo. La unidad, el tema central. Ya. Pero habla de versículo cuál. Pero, ¿cómo yo voy a entender ese versículo si no entiendo el tema central? Bueno, es el primer requisito para seguir, ¿no? Entonces, No, pero ya. Porque es que, miren, Pero si tú lo sabes ya. Y tú tienes Ya, esa pero el pregunta. pensamiento más pequeño, ya, aquí está. Si tú la ya lo sabes, por clave ejemplo, de la pensamiento, pregunta, ¿eh? Tú sigues. sí. Es que sí. Entonces, Espera, hermano, aquí me están haciendo una pregunta. encuentra una pregunta así. ¿Cuál es la unidad completa de pensamiento más pequeña que debe localizar para estudiar un versículo? Usted ya tiene el pensamiento, pero desde su fondo está lo que quiero decir. Necesito un versículo que está conectado con el pensamiento. ¿Cuál usted tomará? Un versículo. Ya, Yo tomara el que habla del tema central. ya. Y ya. ¿Y cuál? Yo, el donde dice del perdón. Ya. ¿Cuál? Vamos allá. No, vamos allá. Vamos allá. Porque Ya, bueno. Para que, oye, yo cogiera el 15 ya, y 16, sí. Porque Ya, por eso quizás sale el 12 para y esto se 17. apartó de ti, sí, aquí para habla algún de- tiempo, para que le recibiese para siempre. Y no ya como esclavo, sino como, sino como más que esclavo. Como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ese es el pensamiento. Recíbelo y perdónalo. Sí, ahí, sí. Eso quiero llegar. Ya. Pero para tú lograr eso, ¿qué tú tienes que tener? Ya, Tener porque en el mente tema cuál. está en. No, Ya. tener en Tema mente. central. Pensamiento. Tema saber central. conocer el tema Entonces, si tienes el tema central, Sí, pero tú se te, tienes- se te hace más fácil, ¿o no? Sí, pero a veces una persona tiene un pensamiento central, pero escoge versículo que no es- alinea. Yes. Pero si tú tienes el tema central, te vas a dar cuenta dónde está la médula de una vez. Pero no todo, por eso digo que quería hacer. O sea, ¿Cuál es? eso es el Ok, sí. siguiente stop. Sí, porque mira, esta carta, cuando tú la lees, como lo hemos hecho, tú te das cuenta de que, por ejemplo, la oración, el saludo y la oración. Sí. Después tenemos la enseñanza. Después tenemos la aplicación. Y después tenemos el cierre. En la enseñanza es que tiene que estar el tema central. Yeah. En la enseñanza es que tiene que estar definido el tema y las instrucciones determinantes. Porque en la enseñanza siempre va a estar ahí. Ya. Amén. Ahora, claro, claro está de que si tú conoces bien la
las reglas de interpretación, tú te vas siempre a la médula, a lo central. Y de lo central tú vas a lo pequeño. ¿Me entiendes? Porque si tú tienes el tema central, se te es más fácil siempre leer el libro, entenderlo. Siempre. Ok. Lean Filemón 16, dentro de su contexto inmediato. E identifica el favor que Pablo estaba solicitando. Pablo pide a Filemón que perdona a Onésimo, que le recibe no como esclavo, sino como hermano. 15 y 16. Sí, ahí mismo. Porque ahí que está la enseñanza. Ella lo dijo ahorita. Ahí que está la enseñanza. Ok, Efesios 6, 15. Es un ejemplo de la forma en que la división en versículos a menudo interrumpe los pensamientos. Dice así. Y calzad los pies con el apresto del evangelio de paz. Léalo dentro de su contexto y responda estas dos preguntas. ¿Qué versículo alrededor de este pasaje forma parte del pensamiento total? Forma parte. Como lo dividieron aquí en la Biblia, dice desde el versículo 10. Y le dieron un título, la armadura de Dios. Sí, ok. Ahora, si no hubiera esa división, nosotros teníamos que buscar. ¿Cuál usted escoge? De versículo 10 hasta 20, ¿no? Mire el versículo 13. 13. Mírelo bien. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día del mal. En ese por tanto, ¿qué le da? ¿No está en la- Ya conecta ¿Con qué? con el pensamiento, lo que está anterior, desde el versículo 10. Porque en versículo 11 dice, vestido de toda armadura. ¿Entiendes? Sí. Entonces, para Para mí, poder resistir. desde 10. Para ustedes desde No, el 10. bueno, 11. ¿Quién tiene algo más? 11, yo pienso. ¿Eh? Porque dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Y sigue ampliando eso. Ujú, Y luego le especifica cuáles son las armaduras. ujú. ¿Y dónde comienza entonces para especificar? 14. Está firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Ok, miren esto. Observen. Lo voy a leer de nuevo. Efesios 16, 15. Lea bien. Es un ejemplo de una forma en que las divisiones en versículos a menudo interrumpen los pensamientos. Dice así. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Léalo dentro de su contexto y responda a esta pregunta, a estas dos preguntas. ¿Qué versículo alrededor de este pasaje forma parte del pensamiento total? Forma parte. ¿Qué versículo? Te dijo el 3. ¿Hay otro más? Forma parte desde 10 hasta 20. Habla de la misma cosa. Por tanto, toma todas las armaduras toda de la Dios. armadura, toda. No Vestido como- de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de... Ok. Por tanto, ahí enlaza y hace parte. Toma toda la armadura de Dios. ¿Hay alguien que tiene otro más? Mira, parecía desde 11, porque 10 no. Porque el versículo 10 también empieza con También por lo hay por lo demás. demás. ¿Por qué yo cojo el 13? Yo sé que el 13 Porque- también. no, pero ¿por qué yo cojo el 13? ¿Por qué? Porque ahí Tomado. se va ampliando el pensamiento. No es porque se va empleando, sino porque él enlaza, amarra. Ya. Entonces, es un amarre, un enlace. Ok. No, Por bueno, eso pero- por eso yo cojo el número 13. Por tanto, sí, pero tomad toda la armadura de Dios, porque, oye bien, en el versículo 10 hasta el 12, ahí va aclarando. Ya. En el versículo 13, entonces enlaza lo aclarado y el desarrollo. Ya. Por eso yo cojo el 13. Ok.
Ok, ¿y por qué versículo 10 empieza por los demás? ¿Eh? Porque también una palabra conectiva. Sí. Sí, ahora tú, si tú lees el 6, sabiendo que... Entonces, para lo que más, ¿cómo se llama esa palabra? Más remoto. Es lo que El inmediato. Contexto inmediato. remoto de atrás, Ya. que va por 6 y Sí, sí, 5. no, por inmediato también se puede decir. Por eso usaron la palabra por lo demás. Sí, pero ahora, en este caso sí, pero el punto está en que en el 13 yo cojo esto porque me da a entender que enlaza lo de atrás y lo de adelante. atrás y lo que viene ya. Okay. Por eso yo tomo ese versículo, yo personalmente. Enlaza el contexto, todo el contexto Sí, inmediato. porque dice, ¿qué versículo alrededor de este pasaje forma parte del pensamiento total? Bueno, yo también, bueno, 3 se conecta. Entonces ya. Pero aquí habla de pensamiento total, de total pensamiento desde 11 hasta 20. Estoy de acuerdo, sí. No hay ningún problema. Porque habla bueno, si usted puede empezar por tanto pero antes de esa palabra conectiva había información también. Sí. Tiene que llevarlo también. Pero ¿cuál enlaza todo? Bueno, el Allí, 13. el 13. Por eso es que yo cojo ese. No entiendo porque lo cogió. Pero el total pensamiento es desde 11 hasta 20, Estoy de acuerdo. para mí. Pero para mí se enlaza todo el mundo. Ya, bueno. Bueno, ya. Entonces yo respeto esa decisión y estoy de acuerdo. Bueno, pero- eso también muy bueno, sí. No, pero bueno, porque así Sí. uno aprende a Sí. identificar el Claro. Ok, ¿cómo encaja dentro del flujo de ideas circundante la imagen de calzar los pies? Es un parte de armadura de los soldados romanos en ese tiempo. Sí, pero ¿cómo encaja? ¿Cómo encaja? En el- Que, ¿Cómo encaja? representa el evangelio, ¿no? El mensaje del evangelio. Toda la armadura de Dios. Entonces, Parte de la ¿qué es armadura. parte de toda la armadura de Dios? Se acabó, ya. Qué sencillo. Lea Efesios 6:1. ¿Cree usted que este debe ser el primer versículo del capítulo? ¿Cree usted? No. No, porque empieza antes. En capítulo 5 por allí. ¿5 Hasta qué? 21. ¿21? Ok. El 6 al 9 también. Bueno, yo escribí esto, pastor. Que no, porque del 5 al 21. Ahí sí. Ajá. Y hasta el 6 al 9, Pablo habla acerca del hogar cristiano, Exactamente. que habla Esposos, a esposas, esposa, hijos, marido, y padres. ahí sigue todo. Cambia el pensamiento, ¿verdad? Ajá. Entonces uno no deja de llevar por las divisiones. Yo de siempre los le digo, no se lleve de los versículos. Mira, es para memorizar si es bueno. Pero para encontrar o determinar o hallar, como le quiera llamar, un pensamiento completo o el pensamiento completo, va a tener que olvidarse de los versículos y los capítulos. Capítulo y versículo. Si no, va a tener esos problemas siempre. Contexto de toda la Biblia. Trasfondo histórico, cultural. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Unidades, mejor dicho. Ya, unidad 3, ¿no? Creo que 3, sí. 4, 3. Pero ok. Vamos a ver algo. ¿Quién quiere leer? Yo quiero leer, pero como estamos. Por favor. Contexto de toda la Biblia y trasfondo histórico-cultural. Lección 6. En la batalla de Waterloo, los británicos y sus aliados liberados por el duque de Wellington, se enfrentaron a los franceses comandados por Napoleón. El resultado de esta batalla estratégica
afectaría la historia de Europa por varias generaciones. No es de extrañar que toda Inglaterra esperaba ansiosamente las noticias de los resultados. El único medio de comunicación era la señal del semáforo de estación en la tierra y entre los barcos a través del canal inglés o de la Mancha. Una de las últimas estaciones estaba localizada en las torres de la Catedral de Winchester. Winchester. Okay. Fue, Yo te entiendo, Charlene, yo sé porque en holandés Es la B. W es una B. Yeah. Okay. fue allí donde se recibió desde Bélgica el mensaje largamente esperado. Las dos primeras palabras en inglés que fueron transmitidas fueron Wellington defeated. Defeated. Que daba a entender Wellington derrotado, amén. Wellington derrotado. Entonces una niebla espesa rodeó la catedral, cortando la comunicación. El reporte de una derrota británica se difundió rápidamente por todo Londres. Solo cuando la niebla se disipó, se supo el mensaje completo y verdadero. Wellington defeated the enemy. Oh, yeah. Eso cambia ¿Qué significa Wellington derrotó al enemigo? Páreme ahí. ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo? Eso mismo sucede con la Biblia. Si usted no lo lee bien, Oh, my God. ¿usted está entendiendo? Una palabra cambió el Cambia todo. contexto. Y se dio la noticia que ellos habían perdido Sí. porque la niebla había tapado una parte. Entonces yo pensé, bueno, perdimos la guerra. Perdimos. Pero cuando se disipó todo, no, ganamos. Pero ya habían dado la información de que habían perdido. Porque no estaban viendo qué estaba pasando. Bueno, a veces así con los... Sigamos. Este ejemplo de la historia recuerda a aquellos que interpretan pobremente porque no toman tiempo para estudiar el pasaje en el contexto de su mensaje completo. En la última lección estudiamos la importancia de varios niveles de contexto, desde el contexto inmediato al contexto del libro. En esta lección nos concentramos en los tres círculos de contexto más amplios: la Biblia entera, Número 1. el marco histórico del libro Número 2. y el trasfondo cultural del autor. Número 3. Ok, entonces, contexto de toda la Biblia, contexto del progreso de la revelación, contexto de trasfondo histórico-cultural. Contexto de toda la Biblia. Bueno, en hermenéutica nosotros estudiamos sobre eso. Vuelvo y le repito, hermanos y hermanas, lea mucha Biblia. Si no lee mucha Biblia, no va a sacar provecho. Y estudie con el libro y lea mucha Biblia. Mientras más lea Biblia, más se le va a ir quedando. Más las historias se le van quedando. Más el Espíritu Santo le va a ir dando luz. Coja un plan de lectura por año. O un plan de lectura con un libro, de estudio con un libro. Pero lea la Biblia. Aunque sean en un año, usted puede leer la Biblia entera o menos. O en menos de un año. Pero tiene que estudiarla, tiene que leer. ¿Cuál es? ¿Usted tiene un libro favorito de la Biblia? No. ¿No tiene? Yeah. Levante la mano que tiene el libro favorito de la Biblia. A mí me gusta Job. Job. ¿A usted? Los salmos. ¿A ti, Jeffrey? Isaías. Ese aquí. ¿Quién? Ezequiel, Joder. los huesos secos. ¿El de usted? A mí me gustan los ¿Cuál? Juan. ¿Y usted? salmos. ¿Y a usted? Efesios y los salmos. ¿Y a usted? Y también Todo. Jeremías. ¿Y a usted? Apocalipsis y Jeremías. ¿Y a usted? Bueno, a mí me gusta todo. Juan. Eso es lo que yo no. Eso es lo que yo. Yo no ahí va tengo, todo. porque a donde quiera que lea. Varón, siempre me gozo. yo entiendo eso. A mí me gusta, a todos nos gusta todo. Pero hay un libro que te impacta, que te llama, que tú lo lees y le lees. Y Cuando yo ahí. leo los proverbios, eso es maravilloso. Ok. Cuando leo los hechos, Si usted, es tremendo. usted Yo- tiene esa línea de Me proverbios. encanta cantarle los cantos. Miguel, ¿y a los ti? hechos. Me toca a mí. ¿Y a usted, Elías? Hebreo y Efesios. Romano. ¿Y a usted, Sara? ¿Y a usted? Santiago
Santiago. Santiago. Claro, ese es fuerte. Cantar de los cantares. Yo lo digo Claro, siempre. fuerte. Yo tengo 4 libros. Yo sé, Apocalipsis. Tengo Apocalipsis, Ezequiel, Zacarías y Daniel, me fascina. Ahora, cada libro de la Biblia hace, oiga, cada libro de la Biblia hace una contribución única a todo el mensaje divino. Amén. En realidad, estos libros juntos forman 66 capítulos de una gran historia. Escrita toda por un mismo autor, puesto que el Espíritu Santo es el máximo autor de la Biblia. Podemos estar seguros de que este libro no puede contradecirse a sí mismo. Oiga esto, Ya. que eso lo hemos estudiado varias veces. Y que toda la revelación es parte del contexto de cualquier pasaje determinado. ¿Oyó eso? Eso quiere decir que en el contexto de toda la Biblia no se contradice, sino que se apoya mutuamente y hay armonía y se aclara. Los pasajes oscuros son aclarados por los pasajes que dan luz acerca de los pasajes oscuros. Esto no significa que usted debe leer toda la Biblia para poder preparar cada lección o sermón. Pero sí significa que mientras más entienda usted la totalidad del mensaje bíblico, más poderoso y precisa será su interpretación de sus partes. También quiere decir que la interpretación de cualquier parte de la Biblia debe ser consecuente con el resto de las enseñanzas de esta. Reconocer la definición correcta de las reglas. Las escrituras son su propio ¿qué? Intérprete. Vamos aquí, vamos a hablar de algo muy serio. ¿Qué puede hacer que un hombre que ame a Dios cometa un error de interpretación? Y que sea maestro. ¿Qué puede causar eso? Vamos a ver. Se sale fuera del contexto. La mala interpretación. Sacar su propio... ¿Cómo fue? Mala interpretación. Pero ahora, ¿por qué vienen las malas interpretaciones? Porque ellos leen una cosa y se enfocan en la verdad y sin ver sin cosas. Descuido. ¿Qué hemos estudiado? No. ¿Qué hemos estudiado? La hermenéutica es buena. Pero cuando usamos la hermenéutica incorrectamente, ¿quiénes son los que usan la hermenéutica incorrectamente? Mayormente son aquellos que la conocen. ¿Me entiendes? Entonces cuando un maestro lamentablemente usa esta regla de interpretación o leyes o normas, aquí viene un problema. Entonces saca fuera de contexto la palabra de Dios, o el mensaje o el versículo. Eso sucede. Ahora, el que no tiene conocimiento no sabe lo que está pasando. Por más sencillo que se ve y se vea bien, no sabe si el maestro, el predicador o el conferencista está sacando fuera de contexto el versículo o la historia o el pasaje o el mensaje. Se lo traga todo. Se lo toma todo y dice, bueno, ya, ese fulanito tal que lo está diciendo está bien. No. Si usted no domina la regla de interpretación, usted no va a saber definir si él está usando el texto bien. Lamentablemente. Hay cosas que son extremas que usted las puede ver, y aquellas que son diminutas, que son micros. Entonces, ¿cuál es ese? Dios quiere que tú seas bendecido.
¿Sí o no? Yeah. Ok. ¿Tú ves? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Sí o no? Yeah. Ok, tú estás de acuerdo. Claro. Ahora yo te voy a doblar todo. Yo creo que tú... Y te predico prosperidad. Y te usó los textos y los versículos y todo. Exacto. Y tú vas a decir, sí, es verdad. Ya. Ok. ¿Sí o no? Empieza con la verdad. No. Y te uso los versículos, todo, y tú dices, sí, ok. Yo creo que tú seas bendecido. ¿Dónde yo cometí el error? Al coger el texto fuera de su contexto. Sí, pero hay un error que yo cometí. Y te uso los versículos, Dios quiere que tú seas bendecido, que tú seas próspero. ¿Cuál fue el...? Y te estoy usando el versículo, mira, que Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a Job, etcétera. Y te estoy sacando ese texto de la Biblia. ¿Dónde está mi problema? Que está sacando los textos fuera de su contexto. Yo te estoy predicando la Biblia. ¿Dónde está mi problema? No está predicando toda la verdad. Eso es lo que yo quería escuchar. Sí. Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad. Primeramente. Primero el reino de Dios y todas las cosas. Y su justicia. Por Y su añadidura. justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, yo te estoy diciendo que Dios te va a bendecir. Exacto. Yo te estoy diciendo, pero no te estoy diciendo que busque el reino de Dios. Oye lo que te estoy hablando. Por eso empieza con la barra y dar verdad. No, pero yo te Y estoy quedar diciendo, frente. pero yo te estoy diciendo dónde yo estoy cometiendo el error. Yeah, okay. Mi error fue que yo no te dije a ti que tú tienes primero que alinearte bien en tu relación con Dios, buscando el reino de Dios en obediencia a la palabra. Entonces Dios te añade. Amén. En orden, ¿eh? Sí, él mismo está. Pero yo te estoy diciendo, sí, pero Dios te va a bendecir. Y bendijo a Abraham, y bendijo a Job, y bendijo a David, y bendijo. Pero ¿qué hacía David? ¿Qué hacía Job? Buscaban a Dios. Pero yo no te digo que busque a Dios. Yo te estoy instando a ti a buscar lo material. Prosperidad nada más. Perdón, pero ellos no lo preparan para la... Ellos lo preparan para para la bendición, pero ellos no lo preparan para lo que viene, ¿no? Como decir las aflicciones, las pruebas. Por eso es que yo te digo, porque cuando tú buscas a Dios vienen aflicciones, pero en esa aflicción y todo, y lucha, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te añade lo necesario, lo que tú necesitas, y más de lo que tú necesitas. Pero si Dios te bendice, Dios quiere que tú seas un campeón, Dios quiere que tú tengas esto, que tengas lo otro. Yo te estoy instando a ti a buscar lo material, no el reino. Y muchas veces ellos fueron enseñados. Pero ahora viene el punto, es que yo te estoy leyendo las escrituras. Ya. Sí. Solo se puede mostrar con la escritura, fuera del contexto bíblico. Ella dijo algo, no te está predicando toda la verdad. Cuando leímos, ¿qué leímos? Que yo pensaba que habían sido derrotados, porque una parte solo, después que se quitó, se disipó la neblina, fue que, pero nosotros ganamos la batalla, pero ya habían dado la información que habían sido derrotados. Sí. Ellos mismos ya tirar la toalla. ¿Están entendiendo? Eso hacen diferencia, sí. Observa. Tú tienes que tener fe. Es verdad. Según la Biblia, sí. Pero luego lo que viene. ¿Y cómo lo usa? La pregunta es qué es lo que produce fe. Todas las personas que se acercaron a él habían escuchado de él. ¿Sí o no? La mujer cananea, hijo de David. ¿Cómo sabía? Porque lo escuchó. Bartimeo. La palabra. Aún Rahab y ¿Eh? Canaán. El centurión. ¿Por qué vino de Jesús? Jairo. ¿Por qué habían escuchado? Entonces la palabra le produjo fe en ellos, porque ellos la creyeron. Ya. ¿Me doy a entender? Entonces, una cosa es que tengamos un pastel y de ese pastel yo solamente, oye, cuando yo sé que el pastel te pertenece a ti, yo cojo un pedazo y te lo doy a ti y me quedo con el resto. ¿Sabías? Eso es lo que están haciendo. Pero la misma estrategia de Satanás con Eva en el huerto de Edén. Es lo mismo. Pero, Viene con mitad. sí, pero, Mitad. pero, ahora viene el punto. Si usted no conoce,
Por eso es que hay gente que se aferran a un predicador o a un maestro. No me hable mal de ese, cuidado. Aunque le esté enseñando una diablura. Y como usted no sabe definir, porque no tiene un conocimiento claro de la regla de interpretación y de la Biblia, usted dice, es verdad lo que él dice. Por eso es que yo me he dado cuenta que la predicación es fuerte, el pueblo de Dios no la quiere. Pero imagínense si le crean a Cas Luna. Entonces, están bien perdidos y bien seguidos. Hermanos, las escrituras son su propio intérprete. Amén. Lo vamos a dejar aquí. Marte, por favor. Aquí nos quedamos.